Cordial saludo, de nuevo con ustedes en esta mesa jurídica de la Gerencia de Servicios Públicos. Los saludamos en nombre de nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y de nuestro gerente de Servicios Públicos James Gallego Alzate. Le damos la bienvenida una vez más al doctor Carlos Alberto Teortúa, el experto, nuestro abogado asesor en materia de servicios públicos, con quien hemos venido hablando en los últimos programas acerca del Sistema Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios. Y hemos hablado de muchos de los elementos que hacen parte, y comenzamos hace ya un buen rato por allá hablando de la política, y hablamos de la regulación, y hablamos de la policía administrativa, y hablamos en general de todos los agentes que hacen parte, y hoy nos corresponde hablar un momento acerca de los usuarios, de ese eslabón tan importante que ya el maestro Teortúa nos ha dicho en varias oportunidades, que debe ser el eje, el horizonte hacia donde apunta toda la gestión en materia de agua potable y saneamiento público. Doctor, bienvenido y hablemos hoy de los usuarios. Muy bien, sí, Carlos, ante todo buenos días a todas las personas que hoy nos están acompañando y sí, aprovechando esta oportunidad que nos da el Departamento de Antioquia y la Gerencia Departamental de Servicios Públicos de hacer unas sesiones pedagógicas en torno a un tema sustancial para la vida nacional, para el desarrollo, para la calidad de vida, para el progreso social, como son los servicios públicos. Bueno, sí, la propuesta hoy es una propuesta fundamental en la teoría del servicio público, el usuario. En la teoría convencional del servicio público, o sea, en lo que defendió la escuela de Burdeos francesa, cuando se crea la teoría del servicio público, el usuario es la razón de ser del servicio. Y siempre se ha dicho después de Burdeos que solo hay algo que es más importante en la política pública que el usuario, y es el que ni siquiera tiene el servicio. Hoy la teoría del servicio público tiene una especial protección en dos: no abusar de la posición dominante frente al usuario, y al que no tiene el servicio, garantizarle fomento de políticas de servicio universal para que todos tengamos derecho a él. Si algunas veces hay que sacrificar al usuario, disminuyendo la prestación o cobrándole una tarifa que genere posibilidades de inversión, habrá que hacerlo para garantizarle al que no tiene el servicio que va a tener la condición de usuario. Permítame, yo lo interrumpo, doctor, porque seguramente algunos de los que nos estén viendo en este momento no han tenido la oportunidad de seguir todo el ciclo de conferencias que hemos trabajado, pero cuando hablamos de acceso universal, a nosotros habíamos hecho una advertencia ya previa que no significaba gratuidad. Eso es otra cosa, ¿no? Que de eso ya hablábamos, y ojalá se remitan a los programas anteriores donde hablamos de que sí es un derecho al que todos tenemos que tener acceso, pero que el modelo que nosotros tenemos no implica gratuidad porque no tiene la capacidad de sostenerse en condiciones de gratuidad. Y sobre todo, Carlos, en condiciones de igualdad y de equidad. Yo diría que personas como yo y personas que normalmente son de estratos bajos tenemos derecho a un servicio gratuito. En cambio, personas como es el caso tuyo, tendrían la obligación de pagar, y pagar alto. El que recibe mucho, que pague mucho, y nosotros los que recibimos menos tendríamos derecho a pagar menos. Con un inconveniente, que es que el problema es que no hay una regla. Yo sé que a manera de ejemplo puede sonar curioso, pero es que no hay una regla que nos permita determinar quién sí, quién no. Y las empresas, entonces, hoy en Colombia las empresas esperan a que un juez los obligue vía tutela a garantizarle el servicio a una persona que está en condiciones de derechos especiales a proteger o vulnerables, y no se ha creado todavía la cultura para que las empresas por su propia iniciativa identifiquen a esos usuarios y garanticen ese derecho sin que medie una orden judicial. Desde el año 2007 planteó el tema la Corte Constitucional. Hay una sentencia histórica de la época, tal vez la 1104, la T, donde analizó la condición de las personas de Sirven I, y había planteado que una persona de ese grado de posibilidades económicas, si ella misma dice que no tiene vida digna y que no tiene acceso al servicio, habría que entender que ella tiene derecho a la cobertura. Yo creo que se está generando ahí un ambiente, con lo que están diciendo, complejo, y yo le llamo mucho la atención a las empresas y al gobierno en el tema, y que hoy todos esperamos que haya un fallo de tutela. Pero puede pasar mañana que el usuario, que ya sabe de sus derechos, decida venir y alegar más bien el precedente judicial. Que lo aplique. Y decir, traigo el precedente judicial vincula
yo estoy en los supuestos del precedente y prevarica el funcionario que no acceda. Creo que es un tema de vital importancia y nos estamos introduciendo en una cosa, Carlos, que me parece para todos supremamente importante, y es que vamos diferenciando entre el usuario y el cliente, entre el usuario y el cliente. Y creo que lo que nos está pasando en este momento es muy especialmente en Chile, donde cada vez más la teoría del servicio público fue reemplazada por la teoría económica, donde cada vez más se ha entendido que los servicios públicos se someten a la economía de mercado y donde hemos convertido a los usuarios en clientes, puede generar una debacle sectorial, y es muy importante que con tiempo empecemos a mirarlo y empecemos a mirarlo que la economía de mercado, que es donde hay clientes, los clientes se caracterizan por una cosa, es por la autonomía de la voluntad y por la independencia económica. Para que haya cliente tiene que haber mercado, y mercado es mucha oferta de servicio y posibilidades económicas de comprar. Pero cuando uno no tengo la posibilidad económica de ir al mercado porque no puedo escoger, y no puedo escoger porque no tengo capacidad de pago, pero también porque no hay oferta. Cuando yo estoy en un municipio, yo recibo el acueducto de la empresa municipal o no recibo nada. Y yo no puedo pensar que en un municipio, incluso yo iría en grandes ciudades, es distinto al teléfono. Ajá. Es distinto al teléfono donde yo puedo acudir a uno o a otro operador. Incluso en algunos casos de la energía, cuando yo puedo acudir al mercado mayorista o yo puedo conseguir un comercializador porque soy un gran consumidor. Acueducto de alcantarillado y también aseo, normalmente no va a haber mucha oferta de servicio ni las personas van a tener mucha capacidad de pago. Ahí está la diferencia entre usuario y cliente. El cliente se da en la economía de mercado y el cliente, una cosa muy importante, paga el precio, y el precio es democrático, el precio es igualitario. En el precio, cuando uno paga el precio que lo pagan los clientes, todos pagan por igual. El precio es una reivindicación del Estado democrático liberal. Los liberales quieren igualdad y los liberales quieren que por los bienes y por los servicios se pague el precio. En cambio, Carlos, la teoría del servicio público, que no es de raigambre liberal, sino socialdemocrático fundamentalmente, en mi criterio. Obviamente sé que hay otros puntos de vista, yo pues claramente lo respeto, y cuando yo expreso esto no lo expreso como una opinión política, sino como una visión académica que tengo de esto que me permite opinar, y yo creo que desde esa perspectiva la teoría del servicio público no hay que aplicar la igualdad, no hay que aplicar la igualdad, aquí hay que aplicar unas reglas de discriminación. ¿Por qué? Porque no van a ser en condiciones de igualdad los que tienen mucho que los que no tienen nada. Y por eso es muy importante la estratificación socioeconómica y el esquema de subsidios y contribuciones. ¿Por qué? Porque ustedes, los que tienen mucho, tienen que ayudarnos a los que tenemos poco, y la empresa tiene que entender que cuando se hacen cargos tarifarios... Déjeme preguntar que a dónde ahí. Es que precisamente cuando la ley 142 y otras normas nos hablan de los subsidios. Claro. Ahí ya no nos están dando un indicio de cuál es la línea a través de la cual debemos mirar la prestación del servicio en Colombia. Claro. Porque si esto fuera meramente mercantil, no tendría por qué estar el subsidio de por medio, porque eso lo que permite es favorecer a unos que tienen una condición económica desfavorable y cargar a otros con unas obligaciones que tienen una condición económica más favorable. Entonces yo creo que ahí nos están diciendo hacia dónde debiéramos mirar. Claro, y esta semana acá en Medellín se hizo un evento, creo que es de los mejores donde he tenido la oportunidad de asistir académico, que fue el Congreso de ASIER, de una discusión académica en torno a la regulación y al servicio público. Y entonces ahí empezamos a reconocer que es que el servicio público tiene una reglamentación no solamente legal, sino constitucional. 367 de la Constitución viene y dice que en servicios públicos se pagarán tarifas, y que esas tarifas, además de factores de costo, tienen que tener en cuenta factores de solidaridad y redistribución de ingresos. Por eso no tiene razón el usuario que viene a una empresa de servicios públicos y dice a mí solo cóbrenme lo que yo consumo y por lo que cuesta mi consumo. No tiene razón el usuario que dice, no, es que yo no voy a pagar un cargo de conexión porque yo mismo me voy a conectar. No tiene razón, porque es que la empresa a los usuarios por cargo de conexión no les está cobrando lo que ya gasta en él, sino lo que ya gasta en el sistema. La empresa puede ir ante los usuarios más pobres y tirar red
hacia usuarios, hacia zonas no cubiertas, porque pagan alto donde ya hay red. Entonces, si una persona se va a conectar donde ya hay red, y normalmente ¿quiénes son los que se conectan donde hay red? Los que tienen más capacidad de pago, los que van a ir a urbanización. Los desarrollos urbanísticos nuevos. Claro, entonces esos no pagan y pagan mucho, a pesar de que la empresa gaste poco, entonces no será posible llegar donde está el que no puede pagar. Usuarios. Es evidente. Y eso todo se llama tasas, eso todo se llama intervención del Estado en la economía, eso se llama tarifas, eso no es precio. Pero no otra inquietud es que entonces dijéramos, hombre, es que esto es una empresa y la empresa tiene una obligación de tener unos balances financieros, además los vigilan para que las empresas sean sostenibles, y si la empresa no tiene unos indicadores económicos, financieros, administrativos, saludables, esa empresa la intervienen y esa empresa la cierran, en beneficio de los usuarios que tienen en riesgo la prestación del servicio. Ahora, si alguien nos dice, bueno, es que yo como empresa tengo que ser rentable y yo tengo que cobrar, así es, como debe ser, así es, por eso entonces yo diría, ¿y dónde están los aportes bajo condición? Claro. Eso no es otra forma de subsidio, por supuesto que también lo es. ¿Y dónde está el sistema general de participación? Exacto. ¿Y dónde está el plan departamental de agua? ¿Y dónde están los aportes del departamento? Entonces, digamos que también se puede crecer en aquellas zonas donde económicamente no es rentable, y no vamos a cargar la empresa para que lo haga y se quiebre la empresa, porque en los aportes bajo condición el municipio lo puede hacer, el departamento lo puede hacer, la nación lo puede hacer, y la empresa no tiene que hacer esa inversión y por lo tanto tampoco le puede cobrar a los usuarios esa inversión. Es que toda esta labor pedagógica va quedando claro que el gerente de servicios públicos tiene que tener una dimensión muy grande de cómo se entiende el sector. Y él no puede entender que la sola forma de financiación es lo que pagan y lo que pagan los usuarios pobres. De entrada él tiene que tener una cosa clara: si no hay estratificación socioeconómica en un municipio, estamos viendo una situación crítica y estamos afectando a los más pobres. Al contrario, cuando en un municipio dicen todos somos estrato 2 o aquí no hay estratificación, se está tomando una decisión lo más injusta del mundo. ¿Por qué? Porque se está impidiendo que se guíen políticas de redistribución de redistribución social de los ingresos. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle, empresa, si usted tiene que ser sostenible, porque el peor mundo es cuando el servicio no se le presta a nadie. Es malo que el servicio no se le preste a los pobres, pero es terrible que la empresa se quiebre y no le preste a nadie. Entonces ahorita la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplicar su régimen tarifario. ¿Y qué va a decir su régimen tarifario? Hay estratificación económica y cóbrele precios medios de referencia, o sea, la tarifa que recupera costos y remunera inversiones al estrato 4, solo el 4. Al 1 y el 2, subsídielos, pero entonces el subsidio tiene que venir de la contribución que pagan el 5 y el 6 los industriales y comerciales. Y por eso, si no hay estratificación socioeconómica, lo que se está... No hay forma de cobrar contribución y por lo tanto de entregar subsidios. Claro, y entonces ya nos toca financiarlos con un pedacito muy pequeñito, que es el sistema general de participación, que solamente nos da un porcentaje menor para el caso de los subsidios. Pero entonces hay que pensar... Y eso es dinero que no se puede invertir luego en ampliar el sistema, en optimizarlo, porque la plata del sistema general de participaciones, en un buen porcentaje que podría ser para inversión, ahora se destina para subsidio. Ahora, en toda esta época, previa a la posesión de alcaldes y cumplimiento de compromisos electorales, siempre cuando me reúno con gente que está en comisiones de empalme o cosas de esas, la primera pregunta es, ¿podemos lograr obtener, sin salirnos de la regulación tarifaria, tarifa más baja? Evidentemente sí, puedo hacerlo. Y es cuando yo aplico la fórmula, yo bajo los costos. Hay que bajar costos. Y una de las fórmulas de bajar costos es, hay elementos que no tienen por qué entrar al patrimonio. Y ya hice en el punto cuando hice hace un momento, aportes bajo condición. Si hay aportes bajo condición, pues la empresa no hizo la remuneración, no hizo ese aporte. La erogación. Lo hizo la erogación. Por lo tanto, no hay que remunerarla. Y eso repercute en tarifa más baja para todos. Costo medio de inversión baja, que es parte integral de la fórmula tarifaria. Evidentemente, y entonces esas son cosas que tiene que pensar la empresa. 1, tengo que ser sostenible. 2, no me puedo morir. 3, las tarifas tienen que ser equitativas. Y no hay servicio gratuito, pero el servicio sí es diferencial.
El servicio es diferencial. Y en algunas condiciones muy excepcionales, el servicio podría llegar a ser gratuito, pero ahí sí creo yo en principio, mientras no hay una ley que reglamente el servicio universal y mientras no sean claro el precedente constitucional en el punto claramente determinable, sería muy importante que la Corte hiciera una SU, una sentencia de unificación en torno al tema del mínimo vital en agua potable de alimento básico, pues el camino que hasta ahora sí he encontrado expedito. Yo no descarto el camino de que los usuarios vengan a alegar el precedente, pero ahora tienen la tutela y por la vía de la decisión judicial se están protegiendo. Bueno, un punto importante, y me parece que no hemos perdido el tiempo cuando nos detenemos en esto, es porque estamos moviendo en el escenario del usuario. Y hay que entender que el escenario del usuario es este. Y hay que entender que cuando una empresa sabe servicios públicos, cuando un gerente sabe servicios públicos, tiene que saber que sus actos son derecho privado, que sus contratos son derecho privado, que sus servidores tienen un régimen especial, que su régimen presupuestal tiene características especiales, que el régimen regulatorio. Pero lo que también tiene que saber es que además de derecho económico hay derecho administrativo y además de política empresarial hay protección del usuario, y esa protección del usuario, la primerísima es que acceda al servicio, la primerísima es a pagar una tarifa razonable, que él tenga capacidad de pagarla y a que corresponde un esquema solidario redistributivo. Usted y yo que somos abogados, doctor, yo un poco más viejo que usted, le hago esta pregunta. Los abogados andamos con el código y el código para nosotros es la herramienta para trabajar la norma. ¿Cuál es el código para el usuario? Su contratico de condiciones uniformes. Exactamente. Cuando hablamos de usuario hay una clave que hay que decirle, señores y señoras, ustedes tienen una herramienta que se llama contrato de condiciones uniformes, pero no dice, la tengo, eso suena a la teoría porque yo no conozco eso. ¿Dónde debe estar por lo menos? La página web de cada una de las empresas tiene que estar, y por ley, en las empresas, en sus oficinas, donde uno va a pagar el servicio, donde uno se va a matricular, siempre tienen que tener ejemplares disponibles para entregar al usuario. Y creo que ahí viene una labor pedagógica importante, una labor pedagógica de los vocales de control, de los comités de desarrollo y control social, de la superintendencia, de las medidas ciudadanas que hemos promovido tanto aquí. Claro, eso es absolutamente necesario, porque si los derechos están escritos, pero no se conocen, es como que no existieran. Los derechos hay que conocerlos y después de conocerlos hay que alegarlos a favor. Doctor, hagámosle una pregunta a los televidentes. ¿Cuántos de ustedes conocen el contrato de condiciones uniformes que tienen para la prestación de sus servicios? Eso. Y una segunda pregunta sería, ¿cuántos teniéndolo lo han leído? Y una tercera sería, ¿cuántos habiéndolo lo leído lo han entendido? Porque ahí viene una labor que tiene que ser pedagógica. Y es que el contrato no es un contrato muy amigable. Sí. El contrato es un contrato que requiere explicación jurídica. Sí. Por lo que vos decías, es que es un instrumento jurídico. El contrato no es un manual de recomendaciones. El contrato es como cualquier contrato, es un conjunto de reglas que obligan a las partes. Y ojo, cuando ustedes se sientan a leerlos, incluso administradores, se dan cuenta que muchas preguntas que se han hecho, ahí estaban. ¿Qué pasa cuando al usuario no le llega la factura? Que cuando lo desconectan, que cuando le cortan el servicio. ¿Qué pasa si no se lo meten las normas técnicas? El usuario de energía que no quiere cumplir el RTE, o el usuario de acueducto de alcantarillado que no aplica el RAS, que no aplica las normas técnicas del servicio. ¿Qué pasa cuando yo voy a prestar acueducto y no encuentro una solución de evacuar las aguas? ¿Cómo resuelvo el tema del alcantarillado? Todos esos temas van a estar en el contrato de condiciones uniformes, y por eso... Y todos lo tenemos, así no los tengamos en la casa, todos tenemos ese... Es una obligación legal que tiene la empresa, y si la empresa no lo tuviera, puede ser denunciada ante la Super y va a ser drásticamente sancionada. Ahora, muy triste cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuántos usuarios no lo han leído? Pero más triste que un gerente de una empresa de servicios públicos... Ese sí no la conoce. No lo conozca. Aquí lo hemos dicho, la persona que trabaja en servicios públicos y no ha leído o no tiene el contrato es como un ayudante de camión varado por trapito rojo. ¿Sí o no? Sí. No, está grave. Entonces, ahí primero, protección del usuario. Y la protección del usuario es sus derechos. Y sus derechos están contrato de condiciones. Le tengo una pregunta complementaria. Porque ¿qué pasa cuando el usuario ahí, después de ver este video, se va para la empresa de servicios públicos, recoge un ejemplar del contrato y se pone a leerlo y encuentra que a él le están vulnerando un derecho? Viene la pregunta que yo le quiero hacer.
el mecanismo para él hacer efectivo una reclamación, una queja, una observación que tenga la empresa, ¿es cuál? Está previsto en el contrato y son las PQR. PQR. La PQR es el núcleo del derecho del usuario. Toda empresa debe tener una oficina o un correo o un empleado o una taquilla en donde reciba las peticiones, las quejas, los reclamos, las observaciones. Carlos, y como vos lo planteas, así como lo estás planteando es obligatorio, pero lo planteas como algo casi marginal. No, por Dios, es central, es lo más importante. Es más, donde más arriesgan un gerente o una empresa pública a ser sancionada es en el mal manejo de las PQR. Y las PQR tienen que llevarse debidamente reglamentadas, controladas, registradas, informadas a la super. Y en la PQR opera una excepción que no es muy propia del derecho administrativo colombiano, que es el silencio administrativo positivo. Es decir, si alguien hace una petición, un recurso o un reclamo y no se le contesta oportunamente, pasan los 15 días, si no se le ha contestado, opera a su favor el derecho positivo. Se supone que le contestaron que sí. Que sí. Y si no le contestan y no le van a hacer valer su derecho, él acude a la super y la super no solamente reconoce el derecho, sino que sanciona muy drásticamente a las empresas. La mayoría de las empresas que yo asesoro, de las sanciones más comunes que he visto por mal manejo de PQR. Mal manejo de las PQR, silencio administrativo positivo, abusaron de la posición dominante, no las contestaron de acuerdo con las empresas que conozco, se me presentan circunstancias donde yo sé que a las empresas de Antioquia no les paga, pero donde dan la misma respuesta, cortar y pegar, incluso casos donde a un usuario le dan otro nombre y fuera de que eso le ponen una reclamación que él no ha hecho. Con tal de contestarle entre los 15 días para que no pierda el silencio positivo y con tal de negarle, le contestan cualquier cosa. Y eso genera sanción para la empresa. Claro. Ahí hay falsa motivación del acto, ahí puede haber hasta desviación de poder, ahí puede haber responsabilidades disciplinarias, ojo, y aún contra el representante legal. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona jurídica abusa de su posición dominante o actúa con falsa motivación o con desviación de poder, así fuera un particular o así esté sometido a las reglas del derecho privado, es disciplinable. Es disciplinable y una vez entra en vigencia, hoy solo por la Procuraduría cuando se trata de particulares, también por los personeros cuando se trata de empresas estatales, que hablando de cuestión alcantarillado son muchas. De hecho, Empresas Públicas de Medellín es una empresa estatal, por lo tanto los empleados de Empresas Públicas de Medellín hoy son vigilables por la personería de Medellín. Pero cuando la empresa es mixta, que los trabajadores son particulares, o privadas, donde son particulares, el único que puede hacer control es la Procuraduría. Pierde competencia la personería hasta que entre en vigencia la ley 1952. Una vez entra en vigencia la ley 1952, las personerías van a conocer de este tema y con personeros con los que he hablado, les he hecho notar la importancia que le hagamos pedagogía al personero, para que los personeros sepan y para que ellos sean los encargados en cada municipio de hacer la pedagogía del derecho a los servicios públicos. Creo que es un punto donde hay que avanzar. Yo creo incluso hacia el futuro que en Colombia debemos de llegar a un consenso, y ese consenso es que la Superintendencia de Servicios Públicos, tal como ya está concebida, es posible que en otra forma de concebirla pueda ser muy eficaz, pero tal como está concebida hoy, un organismo lejano, distante, desconocido, ubicado en Bogotá, no es el mejor camino para defender derechos de usuarios. La policía administrativa siempre es el local, siempre es el local. ¿Por qué? Porque tiene que tener inmediatez, tiene que actuar, tiene que conocer, tiene que ser capaz de tomar decisiones rápidas, tiene que saber de qué se le habla. Por eso pienso que hacia el futuro las personerías debieran de pensar, y el legislador y el constituyente, entregarle nuevamente funciones a la personería. La ley 142 las tenía de policía judicial, administrativa en este caso particular, para proteger los derechos de los usuarios. En la ley 142 estaba. Dije judicial, administrativa. Sí. Doc, Dale. es que hablando de los usuarios, mire, entonces comenzamos hablando primero un poco de los usuarios en la política de cobertura, en la política no de precios, sino de tarifas, en la política de acceso, y luego bajamos un poquito y hablamos del contrato de condiciones uniformes, como el instrumento físico, objetivo, material, con el que cualquier usuario puede leer sus derechos y sus obligaciones y poder buscar ante la empresa que se le protejan.
Y luego hablamos de un instrumento muy interesante que tiene que ver con la oficina de quejas y reclamos, o PQR, de las empresas, en donde se debe tramitar y que esa oficina y que esas reclamaciones en términos muy coloquiales sí tienen dientes, es decir, de ahí se derivan sanciones importantes para las empresas y las empresas no van a querer verse implicadas en actuaciones que le generen sanciones. Entonces, un usuario que vía PQR solicita una información es un camino muy expedito para que él acceda a sus derechos y para que, si no se los tutela la empresa, la superintendencia sí lo haga posteriormente cuando él escale esa solicitud allá a la superintendencia. Carlos, yo creo que ya culminándose el año, debiéramos de dedicar una o dos sesiones adicionales al tema de usuarios. ¿Por qué? Porque sigue un tema que escasamente se puede esbozar, que es el tema que tiene que ver con los derechos, ¿no es cierto? Porque yo estoy de acuerdo, e incluso así lo planteé. Lo primero que hay que hablar es el derecho a la política, y es el derecho al acceso, y es el derecho a tarifa y a ser discriminado y a un mínimo vital. Pero ya después habrá que entrar en un nivel de detalle mucho más específico, y es decir, el usuario tiene derecho a ser informado. Y el artículo 9 de la ley 142 va a hablar del derecho a la información. Y el usuario va a tener un derecho básico, y es al ser domiciliario, a estar en su domicilio, a tener conexión, a tener medición, a conocer la unidad de medida, a conocer la tasación. Va a tener derecho a que se le indemnice la falla del servicio. Va a tener derecho a un conjunto de derechos muy importantes, y es a que no se le pueda cobrar de los cargos que se le miden más allá de lo medido. Porque una cosa es que haya un sistema solidario y redistributivo, y otra cosa es ya cuando nos entramos ya en detalle para decir, bueno, siendo solidarios y redistributivos, a Carlos Ateortúa, a Carlos Vanegas, ¿qué le vamos a cobrar? Entonces me dice, bueno, un cargo fijo, ¿y eso qué lo compone? Y un cargo de conexión, ¿y eso qué lo compone? Y el más importante, un cargo variable. Y que ese cargo variable debe ser medido. Entonces hay que empezar a establecer cómo son esos criterios de medición y qué instrumentos tiene la empresa para cobrarle. Bueno, ¿qué pasa si Carlos no pagó? Ah, pues entonces se le puede suspender el servicio. Pero antes de suspender el servicio a Carlos, primero le dio proceso, y dos, la gestión empresarial. Ojo, hay que meternos en esta cabeza. Las empresas viven de prestar el servicio, y cuando la empresa suspende el servicio, y más que todo cuando lo corta, la empresa se está autocastigando. ¿Por qué? Porque lo que se está negando es a que el cliente, entre comillas, que no me gusta tanto la expresión, el usuario, pueda acceder al servicio y pagar por él. Luego, la empresa, antes de suspender el servicio, debería pensar varios caminos. Y el primero es la gestión del cobro, la gestión del cobro, la gestión de la cartera. Y de una vez, hay 5 solidarios. Y de una vez, no solamente paga el usuario, puede pagar más bien el dueño del inmueble. Entonces, en vez de suspenderle como primera práctica, la primera práctica es una práctica de gestión de cartera, y debiéramos de cobrarle al dueño del inmueble. Pero también puede responder, fuera el dueño, el administrador del inmueble, o el arrendador del inmueble, o el poseedor del inmueble. Entonces uno va a encontrar de que no necesariamente es el usuario, incluso el suscriptor. Entonces ahí la empresa debe tener claro qué diferencia hay entre eso. ¿Quién diablos es el suscriptor? El suscriptor es quien celebra el contrato. ¿Quién celebra el contrato? Es muy importante que muchas veces el que suscribe el contrato se le olvida que él sigue siendo solidario. No, ese es un solidario. Y es distinto al dueño. El dueño puede que coincida, y muchas veces van a coincidir, pero pueden no coincidir. Y una cosa es el suscriptor, que fue el que celebró la constructora. Otra cosa es el dueño, que no es el propietario hoy. Otra cosa es el arrendatario, que puede ser el usuario. Otra cosa es el poseedor, que puede ser quien está administrando. El usuario incluso, porque yo puedo arrendar pero no vivir ahí. Todos ellos responden solidariamente. Por lo tanto, la empresa tiene que empezar a pensar en que debe buscar esa gestión, y tiene que empezar a buscar cada vez tener más normalizados los acuerdos de pago. Ya hablaremos seguramente en otra oportunidad también de la cultura de pago en Antioquia. Sabemos que hay unos municipios que tienen una cartera muy bajita, casi que inexistente, pero también es cierto que tenemos reportes de unos municipios ubicados en algunas zonas específicas del departamento donde la cultura de pago es muy baja, y aquí hemos tenido reportes de empresas que
tienen la cartera superior al 50%, es decir, la mitad de lo que captan, potabilizan y llevan hasta la casa de los usuarios. La mitad de toda esa gestión no la recuperan porque no la paga el usuario. Y aún así no cortan el servicio, aún así tampoco hacen una debida gestión de cartera y son empresas que hoy son inviables porque ninguna empresa que produce un 100% de un bien o servicio y solamente cobra la mitad puede ser viable. Pero eso será una conversación para otra oportunidad, pero tiene que ver con la relación con el usuario. Ya el doctor nos había dicho que esto del usuario nos da para que nos detengamos a hablar de las principales normas que establecen derechos para los usuarios, que normalmente no lo conocemos. No va a ser en el día de hoy porque ya hemos agotado el tiempo, pero ojalá en este resto de año podamos dejarles a ustedes algún material que les sea útil como material pedagógico, porque insistimos en que estos encuentros a través de las redes sociales tienen un carácter pedagógico, informativo y nunca son instrucciones u órdenes por parte de la gobernación. Doctor, hoy agotamos el tema. Perfecto. Yo le quiero agradecer, pero todavía nos queda incluso hablar un poquito de algún elemento de este sistema de los servicios públicos y nos quedaría seguir hablando o profundizando. El control social, otros organismos de control, ya para que todos los que han, sobre todo los que han llevado pues la revisión sistémica de esto o en el futuro lo hagan, puedan tener una información integral de todo el esquema. Por el momento les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado, al doctor Carlos Alberto Ateortúa, muchísimas gracias, a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a nuestro gerente de servicios públicos James Gallego Alzate. Un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.